Hola familia, ¿cómo están? Yo soy el pastor Sergio y hoy voy a estar compartiendo con ustedes la parte 2 del tema cómo caminar en pureza. Cómo caminar en pureza. En la primera parte vimos que es la voluntad de Dios que vivamos en pureza, que vivamos en santidad. Y vimos 3 consejos que el apóstol Pablo le da a su discípulo Timoteo para que pueda vivir en pureza. El primero es: busca a Dios apasionadamente, porque mientras más cerca estés de Dios, más lejos vas a estar del pecado. Segundo, huye de la tentación intencionalmente. No hay que, cuando llega la tentación, no es tiempo de orar, no es tiempo de ayunar y mucho menos de pelear, sino es tiempo de huir. Es tiempo de huir. Y finalmente debemos rodearnos de las amistades, de las relaciones correctas. Amén. Y a partir de ahí me gustaría el día de hoy darte varios consejos bíblicos que creo que te van a ayudar a guardar tu corazón, a vivir en santidad y a caminar en pureza. Amén. Así que vamos con el primero. Lo primero está en el Salmo 119, el verso 9, donde el salmista hace esta pregunta: ¿cómo puede un joven mantenerse puro? ¿Cómo puede un joven vivir, caminar en pureza? Y él responde diciendo: obedeciendo tu palabra. Obedeciendo tu palabra. Si tú quieres vivir una vida que agrade a Dios, si tú quieres vivir una vida que honre a Dios, si tú quieres vivir en pureza, tienes que vivir obedeciendo su palabra. Tienes que vivir de acuerdo a su palabra. Y obviamente para poder obedecer su palabra, tienes que meditar en su palabra, tienes que leer su palabra, tienes que conocer su palabra. Pero una vez más quiero decir, de nada sirve conocerla, leerla, meditarla y aún predicarla si no la obedecemos. Lo que va a mantener nuestra vida en el camino, en la voluntad de Dios, que es una vida de pureza, es obedecer la palabra de Dios. Necesitamos conocerla, sí. Necesitamos leerla también. Necesitamos meditarla. Es importante. Hay que predicarla. Pero sobre todas las cosas, lo que te va a ayudar a vivir una vida de pureza es aplicarla. Es obedecerla. Amén. La palabra de Dios, la Biblia dice que es una lámpara que alumbra nuestro camino. Si tú quieres vivir por ese camino de pureza, necesitas de la lámpara. ¿Y cuál es la lámpara? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Una Biblia cerrada es una lámpara apagada. Amén. Así que esto es bien importante. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene principios para todas las áreas de tu vida, incluyendo tu área emocional, tu área afectiva, tu área sentimental y aún tu área sexual. Por ejemplo, la Biblia le dice a los jóvenes y les da este principio. Les dice: no se unan en yugo desigual. No se unan en yugo desigual. No hay excepciones, no hay una excepción a esta regla, a este principio. Tenemos que obedecer este principio. Es un principio que va a proteger, que va a guardar tu vida, va a guardar tu corazón, va a guardar tus emociones. Tú quieres tener una vida triste, amargada, una vida que se seca, que se marchita, únete en yugo desigual. Tú quieres vivir una vida que crece, que florece, que es bendecida por Dios. Aprende a esperar una persona creyente, cristiana, con valores, con principios y que tiene tu misma fe. Amén.
A los solteros la palabra de Dios les aconseja, no se unan en yugo desigual. Pero a los casados, por el contrario, les dice, no dejen de unirse. Hablando íntimamente, hablando sexualmente con su pareja. En otras palabras, tengan relaciones lo más frecuente posible. Y cuando no las tengan, que sea por mutuo acuerdo y por un tema espiritual. Entonces, esto es bien importante. Es bien importante cumplir con estos principios. No solo son consejos, son instrucciones para que te vaya bien. Son instrucciones para que seas bendecido. Son instrucciones para que vivas una vida de pureza. Quien rompe estos principios cancela sus promesas. Quien rompe, quien transgrede principios, cancela promesas. ¿Cuántos de ustedes tienen promesas? Obedece los principios. Obedece los principios. Otro principio que es bien importante, sobre todo los solteros, pero en realidad es para todos. Es para todos. No pases mucho tiempo a solas. ¿Sabes que este es de los primeros principios que Dios dio en la Biblia? Desde el libro de Génesis. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. Así que si tú quieres vivir en pureza, evita estar mucho tiempo a solas. Recuerda, hombre solo, presa fácil. Una vez más, hombre solo, presa fácil. Busca rodearte de buenos amigos. Busca pasar tiempo con amigos. Busca hacer algo productivo. José no cayó con la esposa de Potifar porque todo el día estaba trabajando. Porque todo el día estaba haciendo algo. Porque procuraba mantenerse ocupado en algo productivo. David, por el contrario, cayó con Betsabé porque en vez de ir a la guerra se fue de vacaciones. Y estaba solo. ¿Cómo estaba? Solo. Hombre solo, presa fácil. Cada vez que estés solo, recuerda esto. Cuando estés solo, es una invitación a Dios o una invitación de Dios para pasar tiempo con Él. Cada vez que estés solo, es una invitación de Dios para pasar tiempo con Él. Si estás soltero y estás en una relación, evita ser demasiado afectivo con tu pareja. Evita los tocamientos, evita los besos apasionados, porque la carne es débil. Me gusta decirlo así: no calientes el horno si todavía no puedes cocinar el pan. No calientes el horno si todavía no es tiempo de cocinar el pan. Va a llegar tu momento y va a llegar tu hora. Y ahí sí cocina todo el pan que quieras. Pero por el momento no es tiempo de encender o avivar esas emociones y esos sentimientos. Amén. Segundo principio. Mira lo que dice Jesús. Estas son palabras de Jesús. Y dice, y si tu mano derecha, todos levanten la mano derecha, y si tu mano derecha te es ocasión de caer en pecado, córtatela y deshazte de ella. Es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Firmado Jesús. Miren, este segundo principio es bien importante. Corta con toda incitación. Corta con toda incitación. Todos tenemos factores que nos incitan a pecar,
a desobedecer, a transgredir los principios de la palabra de Dios. Y Jesús lo que nos enseña en este pasaje es que si tú quieres vivir en pureza, debes cortar con todo aquello que te incita a pecar. Y da un ejemplo extremo y dice, si tu mano te es ocasión de caer, es mejor cortarla. Es mejor cortarla, porque es mejor entrar sin mano que no entrar en el reino de los cielos. Es mejor entrar sin mano que terminar en el infierno. Debemos cortar con toda raíz de pecado para que no vuelva a crecer. Si algo te es ocasión de caer, si algo te incita a caer, tienes que cortarlo. Para algunos, un factor, por ejemplo, pueden ser las amistades. Hay amigos que tú sabes que si sales con él, vas a terminar tomando, o vas a terminar en las drogas, o vas a terminar con algún vicio, o vas a terminar viendo pornografía, o vas a terminar sacándole la vuelta a tu esposa. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Cortar con esas relaciones, cortar con esas amistades tóxicas. Hay otros que el factor es un lugar. Tú sabes, cada vez que voy a ese lugar, termino en el bar de la esquina. Cada vez que voy a ese lugar, termino comprando droga en ese lugar. Cada vez que voy a ese lugar, termino jugando y cayendo en el vicio del juego. Entonces hay lugares que muchas veces no son ocasión de caer, que son piedra de tropiezo. ¿Qué tienes que sacar? La piedra. Tienes que cortar con eso que te está incitando a pecar, que te está incitando, que te está llevando al filo del abismo. ¿Cuántos me están siguiendo? Para otros puede ser el televisor. Cada vez que prendes el televisor a medianoche, terminas viendo ese tipo de películas, terminas viendo desnudos, terminas viendo pornografía. Nosotros tuvimos desde que nos casamos con Carla un principio, sacar el televisor del cuarto. Porque si tienes el televisor en el cuarto, vas a ser tentado a prenderlo. Parece que muchos de ustedes tienen televisor en el cuarto. Para otros de ustedes, la tentación, el factor que los tienta, que los incita, son las redes sociales. Es mejor no tener redes sociales y llegar al cielo que usar tus redes sociales en el infierno. Es bien importante esto, es bien importante. Ahora, yo sé, muchas veces es doloroso perder una amistad, perder una relación, pero más doloroso es perder tu relación con Dios. Es doloroso cortar ciertas relaciones, perder ciertas amistades, pero más doloroso es perder tu amistad con Dios. Entonces necesitamos cortar con la incitación, con aquellos factores que nos terminan tentando y llevándonos a caer. Te lo voy a decir así de claro. No vas a poder vivir una vida de pureza hasta que no te atrevas a cortar con estos factores. No lo vas a poder. En tus fuerzas no vas a poder. ¿Amén? Tercero, esto es bien importante, calcula las consecuencias. Calcula las consecuencias. Mira lo que dice Jueces 16. Jueces 16. Entonces ella gritó: Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Cuando se despertó pensó: haré como antes y enseguida me liberaré. Pero no se daba cuenta que el Señor lo había abandonado. Así que los filisteos lo capturaron. ¿Qué hicieron? Lo capturaron, le sacaron los ojos, se lo llevaron a Gaza, donde lo ataron con cadenas de bronce y lo obligaron a moler grano en la prisión. Esta es la triste historia de un personaje llamado Sansón.
Un personaje que claramente no calculó las consecuencias de su pecado. Y yo veo que una de las grandes mentiras que el enemigo le ha hecho creer a nuestra generación es la siguiente: peca que no pasa nada. Peca que no hay consecuencias. Pero claramente la Biblia nos enseña que el pecado trae consecuencias. El pecado trae consecuencias. Dios va a perdonar tu pecado, pero no va a evitar las consecuencias. Te lo voy a volver a decir porque esto es bien importante. Si caíste, si pecaste, Dios te puede perdonar. Él puede perdonar tu pecado, pero no va a evitar las consecuencias. Al final de la historia de Sansón, Dios lo perdonó, pero no evitó sus consecuencias. No evitó las consecuencias de su pecado. ¿Cuántos me están siguiendo? Muchas personas se dan licencias con el pecado porque piensan que no pasa nada, porque piensan que no hay consecuencias. Por eso aún muchos jóvenes cristianos caen en vicios. Muchas jovencitas cristianas pierden su virginidad. Muchos jóvenes terminan teniendo relaciones antes del matrimonio. Muchos matrimonios piensan que pueden coquetear con otros. ¿Por qué? Porque piensan que no hay consecuencias. Te equivocas, sí las hay. Sí las hay. Son graves, son duras y son dolorosas. Son dolorosas. Un momento de placer puede arruinar tu vida. Un momento de placer puede dividir tu familia. Un momento de placer puede robar tu legado. Amigos, no vale la pena. Simplemente no vale la pena. No vale la pena. Sansón, en primer lugar, miren todo lo que perdió Sansón. Primero, Sansón perdió la razón. Porque nadie en su sano juicio, sabiendo que esta mujer lo iba a traicionar, le hubiera revelado su secreto. Nadie, miren, lo primero que perdió Sansón fue la cabeza. Perdió la cabeza por esta mujer. Perdió la razón, perdió el sentido común. Ella ya lo había traicionado una y otra vez. Y a pesar de eso, igual le reveló su secreto. El pecado te hace perder la cabeza. El pecado te hace perder la cabeza. Segundo, perdió su fuerza. Este hombre tenía una fuerza impresionante que lo había hecho hacer cosas increíbles. Un día había matado 1000 filisteos. Pero una noche de placer lo hizo que perdiera toda su fuerza. Tercero, perdió su libertad. La Biblia dice que lo capturaron y lo metieron en una prisión. Lo capturaron, lo encadenaron y lo metieron en una prisión. Y eso es exactamente lo que hace el pecado con tu vida. Te captura, te encadena y te mete en una prisión. Por eso la Biblia dice que somos esclavos del pecado. Una persona que peca intencionalmente se vuelve un esclavo de ese pecado. Y por eso es que es tan difícil salir de eso. Es por eso que es tan difícil romper ese ciclo, porque el pecado esclaviza. El pecado esclaviza, el pecado te encadena, el pecado te aprisiona. Iglesia, no vale la pena. Dije, no vale la pena. Cuenta o calcula las consecuencias. Perdió la razón, perdió su fuerza, perdió su libertad, perdió su visión. ¿Qué hicieron los filisteos? Le sacaron los ojos. Y una persona que cae en pecado muchas veces pierde la visión. Pierde la visión.
pierde la visión de su matrimonio, pierde la visión de su familia, pierde la visión de sus hijos, pierde su legado, pierde su herencia. Una vez más, no vale la pena. Y finalmente perdió el favor de Dios. Perdió el favor de Dios. Dice que Dios se había alejado de él. Qué fuerte. Hay consecuencias. Y las consecuencias son duras, difíciles y dolorosas, no solo para ti. No seas tan egoísta. Dije, no seas tan egoísta, porque las consecuencias, el placer lo vas a tener tú, pero las consecuencias van a ser para muchos, y muchos de los que tú más amas. Cuarto, cuenta las razones. Calcula las consecuencias, pero también cuenta las razones. Mira qué poderoso. Génesis 39, versos 7 al 9 dice: después de esto, resultó que la mujer de su amo puso sus ojos en él y le dijo: acuéstate conmigo. Pero él se negó a hacerlo y le dijo a la mujer de su amo: ¿cómo puedes ver, estando yo aquí? Mi señor no sabe ni lo que hay en esta casa. Ha puesto en mis manos todo lo que tiene. En esta casa no hay nadie mayor que yo, ni hay nada que él me haya reservado, excepto a ti, puesto que tú eres su mujer. Ahora mira lo que dice: ¿cómo podría yo cometer algo tan malo? Todos digan, tan malo. Y pecar contra Dios. ¿Cómo podría yo cometer algo tan malo? La fornicación, el adulterio es algo muy malo. ¿Ok? Pero lo que me gusta del texto y del contexto es que ustedes se van a dar cuenta que José tenía muy claro por qué debía guardarse. Sansón no tenía ni idea de las consecuencias que iban a venir, pero José tenía claro las razones por las cuales él debía guardarse. Y lo primero que dice es: oye, ¿yo cómo le voy a hacer algo tan malo a un hombre que ha sido tan bueno conmigo? Y le dice: oye, Potifar a mí me ha dado todo. Yo era esclavo, pero me ha tratado como un hijo. Y me ha puesto sobre todas las cosas en su casa. ¿Cómo podría yo hacer algo tan malo y traicionar a este hombre tan bueno? José no quería traicionar a Potifar. Potifar había sido bueno con él y él no quería traicionar su confianza. Él no quería traicionar esta relación. Yo no sé ustedes, pero yo no quiero traicionar la confianza de mi esposa. Yo no quiero darle mal ejemplo a mis hijos. Yo no quiero manchar el legado de mis padres. Yo no quiero dividir mi familia. Yo no quiero herir mi iglesia. Yo no quiero, no vale la pena. No vale la pena. El placer es demasiado temporal y las consecuencias muchas veces son eternas. Dile a la persona que está a tu lado: no vale la pena. No vale la pena. Y después hay algo poderoso, algo poderoso. Él dice: no quiero traicionar a este hombre llamado Potifar que ha sido bueno conmigo, pero tampoco quiero pecar contra Dios. O sea, este hombre, José, sabía que si él se acostaba con la mujer de su amo, no solo le estaba fallando al amo, sino que estaba pecando contra Dios. La fornicación, el adulterio no es un problema, es un pecado. Y la Biblia dice claramente
que los fornicarios, los adúlteros no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque es un pecado. No es un problema, es un pecado. Entonces, es importante entender que cuando tú pecas, no solamente estás traicionando a esa persona que te ama, a tu cónyuge, a tu familia, sino también estás pecando, estás traicionando a Dios, le estás fallando a Dios. No solamente le vas a romper el corazón a tu esposa, a tus hijos, sino también a Dios. José no quería traicionar a Potifar y José no quería fallarle a Dios. Pero tercero, José no quería perder su sueño. José no quería perder su sueño. Él sabía, si yo me acuesto con esta mujer, voy a perder el sueño de Dios para mi vida. Si yo me acuesto con esta mujer, voy a perder las promesas que Dios tiene para mi vida. No vale la pena, no vale la pena. No voy a vender mis sueños por un plato de lentejas. No voy a vender mis sueños por un momento de placer. No voy a vender mis sueños por un momento de satisfacer mi carne. Una vez más, no vale la pena. Y finalmente, primero, ¿cuántos quieren vivir en pureza? Hay que obedecer la palabra. Segundo, corta con la incitación. Tercero, calcula las consecuencias. Cuarto, cuenta las razones. Y quinto, cambia de dirección. Cambia de dirección. Proverbios 28:13 dice: los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Si tú quieres caminar en pureza, tienes que caminar con un corazón arrepentido. Si tú quieres caminar en pureza, tienes que caminar con un corazón arrepentido. ¿Qué es arrepentimiento? Cambio de dirección. Cambio de dirección. ¿Sabes que hay una gran diferencia entre arrepentimiento y remordimiento? El remordimiento es una emoción, el arrepentimiento es una decisión. ¿Y cuál es la decisión? Cambio de dirección. Cambio de dirección. El remordimiento es un dolor por las consecuencias del pecado. El arrepentimiento es un dolor porque el pecado rompió el corazón de Dios. Una gran diferencia. La persona que tiene remordimiento le duele el hecho que va a tener consecuencias. El arrepentido le duele haberle fallado a Dios. Por eso la persona con remordimiento vuelve y vuelve y vuelve a caer, porque no le duele haberle fallado a Dios, lo que le duelen son las consecuencias. El arrepentido cambia porque entiende: oye, esto está hiriendo a Dios. Esto es fallarle a Dios. Esto es fallarle a mis hijos. Esto es fallarle a mi esposa. Esto es fallarle a mi familia. ¿Cuántos me están siguiendo? El remordimiento produce culpa y condenación. El arrepentimiento produce cambio y restauración. Una persona con remordimiento cae en la culpa, en la condenación, pero esa misma culpa y condenación lo hace volver a caer. Porque dice: bueno, si ya estoy sucio, me sigo embarrando. Pero en cambio la persona arrepentida entiende que Dios perdona, que Dios limpia y que Dios sana. Por lo tanto, está dispuesto a cambiar, porque hay restauración. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, yo te doy gracias porque tu palabra no regresa vacía. Toca cada vida, cada corazón y ayuda a cada persona en este lugar a caminar en pureza, a caminar en santidad, a cumplir estos principios para que puedan heredar tus promesas. En el nombre de Jesús. Amén.